Aquí comienza El Mundo al Día. Equipos de buceo continúan la búsqueda de 6 personas que habrían caído al río Patapsco tras el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore. Todas las víctimas son hombres latinoamericanos, trabajadores de la construcción, según el más reciente reporte de las autoridades. Cubrimos la historia desde todos los puntos con nuestros reporteros. Empiezo contigo, Jacopo Luzzi. ¿Qué es lo más reciente? Difíciles y peligrosas, con agua gélidas, lluvia, mareas en movimiento y metales destrozados. Entre tanto, empiezan a emerger las identidades de estos trabajadores, todos latinos, muchos que vivían desde décadas en Estados Unidos. Las autoridades ya perdieron la esperanza de encontrar con vida a los 6 trabajadores migrantes debido a la profundidad de las aguas y las bajas temperaturas, y se enfocan ahora en recuperar los cuerpos. Pasamos de la parte de búsqueda y salvamento a una operación de recuperación. Las condiciones cambiantes han hecho que sea peligroso para los socorristas y los buzos. Con el paso de las horas se ha conocido la nacionalidad de los presuntos fallecidos. El Ministerio de Relaciones de Guatemala dijo que 2 de las víctimas, de 26 y 35 años, son de ese país. También se cuentan entre los desaparecidos a 2 mexicanos, un hondureño y un salvadoreño. Eran padres y hermanos, eran primos, eran hijos. Tendré la oportunidad de compartir tiempo con los miembros de sus familias, quienes los recuerdan. En las últimas horas se difundió la conversación de la policía minutos antes de que el barco se estrellara con el puente, en la que se activa un operativo para cerrar las entradas del puente y avisarle a los trabajadores. Hay un equipo allí y tal vez quieras notificar al capataz y ver si podemos sacarlos del puente temporalmente. Una vez que la otra unidad llegue aquí, subiré al puente. Lo que se oye después en la grabación es la confirmación del colapso del puente. Todo el puente se cayó. Empiecen, quien sea, todos. Todo el puente acaba de derrumbarse. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, aseguró que la prioridad ahora del gobierno federal es reconstruir el puente y reabrir el puerto lo más pronto posible para mitigar el impacto económico. Reabrir el puerto y ocuparse de las implicaciones de la cadena de suministro, reconstruir el puente y ocuparse de las implicaciones del transporte de servicios hasta que se reconstruya el puente. Los investigadores ya recuperaron informaciones en el registrador de datos de viaje de la nave, que los funcionarios describieron como esencialmente la caja negra del barco. Esto podría revelar finalmente lo que pasó al buque Dali. Jacopo, y mientras continúa la investigación y la búsqueda de estos 6 trabajadores, la comunidad migrante en el área metropolitana de la capital estadounidense se une tras esta tragedia. Celia Mendoza se encuentra en otro punto donde hay información sobre los 2 trabajadores latinos que ya han sido identificados. Celia, adelante con la información. Yasmín, durante esta jornada, el portavoz de la organización que ayuda a los migrantes aquí en Baltimore, la organización CASA, aseguró que han tenido contacto directo con los familiares de estos 2 migrantes, uno de El Salvador y el otro de Honduras, quienes están trabajando desde hace años con esta organización como miembros activos y a quienes están ayudando en este proceso después de que los familiares pidieran privacidad. Sin embargo, el vocero de esta organización habló con los medios de comunicación y describió a Miguel Luna, el salvadoreño que murió durante este accidente, de esta manera. La familia de Miguel Luna desde El Salvador nos está solicitando un poco de privacidad. Y Miguel Luna es de El Salvador. Miguel salió a las 6:30 de la tarde el día lunes a trabajar y aún no ha regresado a casa. Él es un esposo, es un padre de 3 hijos y ha vivido en Maryland en los últimos 19 años.
Esta situación ha consternado a esta comunidad, lo que ha llevado a que en este mismo recinto a mi espalda se estén reuniendo para establecer una comitiva que está trabajando para recaudar fondos y establecer una manera de cómo ayudarle a estos miembros de la comunidad, quienes dejan atrás familias. De hecho, también se refirió al hondureño Minor Suazo, a quien estarían desde luego celebrando su cumpleaños en menos de un mes. Celia, precisamente. Minor es un esposo, un padre de 2 hijos. Su familia estaba lista preparando su cumpleaños el 27 de abril. Minor iba a cumplir 35 años entonces. Hasta donde tenemos entendido, una de las personas que sobrevivió de las 2 que fueron rescatadas después de este accidente es mexicano. Esto lo ha confirmado la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que se encuentra aquí en Baltimore para asistir a los familiares de las víctimas. Todavía no se ha confirmado el nombre del resto de los desaparecidos. Sin embargo, en redes sociales han aparecido por lo menos 2 diferentes páginas, las cuales están dando información preliminar de por lo menos uno de los guatemaltecos y otro de los salvadoreños que habrían muerto. Se espera la confirmación de las autoridades para poder identificar. Celia, gracias. Y precisamente los parientes de Minor en Honduras también hablaron con nuestro corresponsal Óscar Ortiz. Ellos no pierden las esperanzas de verlo nuevamente con vida, aunque son conscientes de que el tiempo juega en su contra. Minor Suazo, de 39 años, realizaba trabajos de mantenimiento mediante su empresa cuando se desplomó el puente de Baltimore, y su esposa, sus 2 hijos y el resto de su familia compartieron con La Voz de América la angustia que viven. Están allá dando las vueltas, inclusive mi hermano pues tiene contacto directo en las oficinas de lo que es el FBI. El FBI es quien está informando a todos los familiares de los que están desaparecidos. Ahí los tienen reunidos y el FBI está constantemente brindando información de lo que está pasando. Minor Suazo migró a Estados Unidos hace aproximadamente 20 años. Había constituido una empresa y, según sus familiares, comenzó a trabajar hace meses en la revisión y mantenimiento de estructuras. La Cancillería hondureña confirmó que una delegación de funcionarios consulares se desplazó desde Washington para asistir a su familia. Y están teniendo enlaces directos con las autoridades, y precisamente son las mismas autoridades quienes nos van a denotar en Estados Unidos qué es o cuál es el proceso siguiente. Nosotros creo que mandamos 3 personas, 2 de la embajada y 1 del consulado, quienes se han encontrado en esa zona en coordinaciones con las autoridades, y también los otros países vinculados en personas que están supuestamente desaparecidas también se encuentran ahí. La familia no descarta en los próximos días solicitar una visa humanitaria que les permita viajar a los Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. En una nueva decisión, una corte de apelaciones decidió mantener suspendida la ley migratoria SB4 de Texas, que le da facultades a la policía estatal para detener y deportar extranjeros que ingresen a su territorio sin autorización para permanecer en Estados Unidos. José Pernalete tiene los pormenores. Continúa la incertidumbre respecto a la polémica ley SB4, tras la decisión de una corte de apelaciones del Quinto Circuito de mantener bloqueada la legislación que faculta a la policía de Texas a ejercer funciones federales migratorias. La policía y la autoridad estatal tienen la función de enforzar esa ley, y el enforzamiento es básicamente coger a esa persona que ellos consideran que está en los Estados Unidos sin ser admitida y deportarla o llevarla al puerto más cerca de embarque, o que en este caso sería por la frontera. Esta ley fue aprobada en 2017, posteriormente en 2023 fue reformulada. El gobernador de Texas apoya al reglamento aduciendo la necesidad de reforzamiento de la frontera sur de Estados Unidos. Por eso declaré nuestra autoridad en virtud del artículo 1, sección 10 de la Constitución de Estados Unidos. Texas tiene derecho a defenderse y usaremos esa autoridad para declarar una invasión y luchar contra esa invasión. Expertos en derecho migratorio advierten sobre la posible decisión de la Corte Suprema hacia la vigencia de las leyes federales sobre la jurisdicción estatal, con base al fallo de Arizona versus Estados Unidos en 2012.
Detractores de la ley se han manifestado en las calles reclamando su anulación. Y pues no es justo, de que hay que darles oportunidad porque son seres humanos como nosotros. La ley estuvo vigente por varias horas el 19 de marzo hasta que la Corte Suprema la bloqueó y la envió a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para que se pronuncie sobre el fondo. José Pernalete, Voz de América. También en Texas, pero en la ciudad de El Paso, las autoridades aumentan la seguridad a lo largo del río Bravo en límites con México. Esto a escasos días de que centenares de personas resultaran arrestadas tras forcejear con agentes de la patrulla fronteriza buscando ingresar a Estados Unidos. César Contreras tiene el reporte. Atención, vamos a empezar a instalar alambre de púas en esta zona. Por su seguridad necesitamos que regresen al lado de México. La masiva entrada de migrantes por la fuerza a través del marcador internacional 36 en el área del Paso ha traído más vigilancia y busca evitar nuevos altercados entre autoridades y migrantes. Más soldados de la Guardia Nacional de Texas desplegados y más alambre de púas se ha instalado en la frontera este fin de semana en El Paso. Seguimos reforzando las barreras fronterizas y repeliendo a cualquier inmigrante ilegal. Texas mantiene la línea. Para algunos activistas, la solución al problema de la migración va más allá de un reforzamiento en la frontera sur. Pero esto no está resolviendo un sistema que está roto. Entonces, para nosotros la militarización y este incremento en más policía y más patrullaje no es una solución que en verdad esté abordando los problemas del asilo. Esta intensificación de vigilancia está siendo financiada principalmente por el gobierno de Texas. Todo el apoyo de otras organizaciones del orden público es bienvenido para la patrulla fronteriza. Nosotros respetamos a las otras agencias del orden público que nos están apoyando lógicamente y es importante para mantener la seguridad de nuestras fronteras. A pesar de ello, algunos migrantes continúan planteándose la idea de cruzar ilegalmente. Pues está feíto, pues de repente uno se quiere arriesgar, pero le da miedo, pues igual, con los hijos, todo. Y la patrulla fronteriza continúa invitando a las personas que están pensando en cruzar a que eviten exponerse y no pongan en riesgo la vida de sus familiares y amigos. No se arriesguen, no vale la pena arriesgar la vida de las personas, no vale arriesgar la pena arriesgar la vida de tus pequeños, de tus niños, pagar tantas cantidades de dinero para llegar aquí y enfrentar una realidad en la cual vas a ser devuelto a tu país de origen. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Pasamos a Venezuela, donde votantes opositores se debaten entre la incertidumbre y la duda, luego de que Corina Lloris no pudiese inscribir su candidatura para sustituir a la opositora María Corina Machado en el tarjetón electoral. Adriana Núñez Rabascal, en directo desde Caracas. ¿Cuál es la situación, Adriana? Son horas de tensión, son horas de reuniones entre políticos y también de presión internacional. ¿Por qué? Porque la oposición venezolana quiere medirse en las elecciones del próximo 28 de julio. Pero ¿qué pasa en este momento? No ha podido presentar al candidato que eligió para sustituir a María Corina en el tarjetón electoral. Se trata de la profesora Corina Lloris, quien ha sido impedida por el Ejecutivo venezolano para medirse en esta elección. Pero la oposición no quiere abandonar la ruta electoral y volver al escenario del año 2018 en el que se abstuvo de participar en esos comicios. Por eso, hasta esta hora hay esas discusiones para ver si el gobierno va a permitir a un candidato que represente a la oposición mayoritaria. ¿Por qué? Porque si bien ha habido la postulación del gobernador de Zulia, Manuel Rosales, no toda Venezuela lo apoya. La oposición sigue enfrentando trabas para participar en la elección presidencial del 28 de julio. A última hora del martes, la Alianza Unitaria postuló a un candidato provisional, mientras se define quién podría pasar el filtro del oficialismo y enfrentar al actual presidente Nicolás Maduro en las urnas. Mucho nervio, incertidumbre, tristeza. Mucha duda, mucha incertidumbre. Aunque el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, inscribió su candidatura por uno de los partidos de la oposición, su figura no ha recibido el apoyo de María Corina Machado. Hombre, prefiero respaldarlo a él que a Nicolás. Mira, yo a Manuel Rosales yo no lo apoyo. Rosales insiste en que solo presentó su nombre para que la oposición tuviera una alternativa para participar en la presidencial. Busque un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera.
En las últimas horas, los gobiernos de Brasil, Colombia y Uruguay han manifestado su preocupación por cómo se le ha impedido a la oposición venezolana inscribir a su candidata. Mientras, la Cancillería argentina denunció que la residencia de su embajador en Caracas sufrió cortes de electricidad luego de darle refugio a miembros del equipo de María Corina Machado, a quienes se les dictó órdenes de captura. Por cierto, que el gobierno de Venezuela acusó a la Cancillería de Colombia de ingresista, luego de haberse pronunciado la Cancillería colombiana exigiendo un proceso justo en Venezuela. Te agradezco, Adriana, por el reporte. Y al volver, más de 20 prórrogas ya lleva el régimen de excepción en El Salvador. Les contamos cómo lo ven los ciudadanos tras 2 años de su proclamación. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. En Haití, la oleada de violencia desatada desde el 29 de febrero ha dejado miles de familias sin hogar y sin refugios a los que puedan acudir. Cada día que pasa, las necesidades de esta población son más urgentes. ¿A dónde ir?, se preguntan los haitianos. Marie-Thérèse de Limar se encuentra entre decenas de miles de desplazados internos de Puerto Príncipe que se refugian en una escuela pública. La Organización Internacional de Migraciones estima que más de 15.000 personas se han visto desplazadas cada semana desde el inicio de los ataques. No vivimos bien aquí, no tenemos nada en nuestras manos. Cuando llegamos aquí no teníamos ropa. Cuando llegamos a este campo compramos ropa y empezamos de cero con muy poco dinero. El Liceo de Niñas Jóvenes es uno de los 5 colegios públicos que acoge desplazados por la incesante violencia de las pandillas. Cada escuela tiene capacidad para albergar entre 1.000 y 2.000 refugiados, pero no en las mejores condiciones. En cuanto a la comida, en mi habitación hay 33 personas que vienen de la calle del funeral. La cantidad de comida que tenemos no siempre es suficiente para 33 personas. La situación es muy complicada para nosotros. No es fácil. Nos amontonamos para dormir. Hay agua para bañarnos, pero para beber no tenemos, porque el agua no es potable. La escasez de comida, agua potable y suministros básicos de higiene personal se han convertido en el objetivo diario de los haitianos. Según Maxi Ezequiel, los ancianos y los niños son los más afectados en este tipo de condiciones. Cuando distribuimos comida es muy difícil que la gente encuentre algo que comer. Y a menudo hay personas que necesitan más comida y no la encuentran porque no tienen fuerzas para luchar.
Y hay gente de otros campos que viene a llevarse comida aquí también, lo que dificulta aún más la distribución. Los haitianos sin jefe de gobierno desde el 11 de marzo piden ayuda humanitaria y una transición política que les garantice vivir en paz, en un país en el que el miedo, el terror y la violencia se han convertido en los principales líderes políticos. Hoy se cumplen 2 años desde que el gobierno de El Salvador impuso el régimen de excepción. Aunque la política fue diseñada como transitoria, el presidente Nayib Bukele asegura que prorrogarla ha sido clave para controlar a las pandillas. Claudia Saldaña con el reporte. El régimen de excepción se ha prorrogado 24 veces. A la puerta de la policía, señora. Esta es la medida con la que el gobierno de Nayib Bukele ha encarcelado a más de 78,000 personas, la mayoría acusados de pertenecer a pandillas. No hay estadísticas oficiales públicas sobre cuántos han sido sentenciados. El plan control territorial cada vez más está dando resultados y eso es lo que tiene seguro y en tranquilidad a los visitantes, a los negocios, a los empresarios, a los inversionistas que vienen a nuestro país. Pero organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario denuncian que entre los capturados hay defensores de derechos humanos y sindicalistas. Son personas organizadas, son personas que han denunciado la corrupción de este gobierno, que han denunciado que todo está en reserva y por eso los han metido presos. No es justo. Diversas organizaciones señalan la captura de miles de inocentes en estos 2 años y que al menos 34 son defensores de derechos humanos. También reportan 238 muertes en centros penales. Solamente el 6% de las personas fallecidas eran perfilados pandilleros, el 94% no estaban perfilados como pandilleros. Nosotros aperturamos la denuncia con el caso de José Leonidas Bonilla, un sindicalista que no era pandillero, que lo dejaron morir por enfermedad, pero además torturado. Los diputados aseguran que seguirán dando sus votos para nuevas prórrogas. Por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto que vamos a seguir impulsando esto tantas veces sea necesario. El gobierno continúa ejecutando cercos militares como parte del Plan Control Territorial. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Hacemos una breve pausa y regresamos en instantes. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. En Ecuador, funcionarios y actores políticos denuncian que enfrentan múltiples riesgos de seguridad. Néstor Aguilera nos reporta desde Quito que menos de un 5% de los 221 alcaldes en ese país cuenta con seguridad policial.
La visita del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, liderando un operativo de las Fuerzas Armadas y la policía en uno de los sectores más violentos de Guayaquil y del país, evidencia que el conflicto armado interno está lejos de terminarse. En el lugar fueron allanados más de un centenar de edificios donde las bandas han desplazado a propietarios de viviendas y las han ocupado. Tenemos el 80% menos de muertes violentas. Sin embargo, hay que entender que Guayaquil es una ciudad de acopio y salida de droga, que es uno de los problemas principales. Y si bien ese indicador ha descendido, la violencia sigue presente en buena parte del territorio. Prueba de ello es el reciente asesinato de la alcaldesa de San Vicente, cuyo sepelio se produjo este martes, y la reciente emboscada a una patrulla del ejército que dejó un militar muerto. A esos hechos se suman crecientes amenazas contra alcaldes. 45 alcaldes del país, de los 221, han solicitado resguardo policial y pues son aproximadamente 10 alcaldes los que hoy cuentan con resguardo policial. Patricio Maldonado preside la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Explicó a La Voz de América que se envió una comunicación al presidente Noboa en la que pide mayor protección. El hecho más reciente ocurrió este martes contra el alcalde de Balsar en la provincia del Guayas. Llegaron delincuentes y dispararon alrededor de 65 detonaciones, es lo que nos ha manifestado el señor alcalde. Según la policía, hasta el 15 de marzo de 2024, las muertes violentas descendieron 18% respecto a 2023. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Tenemos más temas al volver, no se mueva, ya regresamos. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En Nueva Jersey, una persona ganó el quinto premio más grande en la historia de la lotería estadounidense Mega Millions. Solo hay un billete ganador de 1.130 millones de dólares y su propietario aún no ha sido identificado. El afortunado puede optar por recibir un pago único de 537,5 millones de dólares o recibir cuotas a lo largo de 30 años, pagando así el impuesto sobre la renta anualmente. Bien, y se acerca la Pascua y en el zoológico de Gelsenkirchen de Alemania le adelantaron los regalos a los animales con una divertida actividad propia de esta temporada. Este miércoles muchos de ellos salieron de sus guaridas a la vista de los visitantes para encontrar huevos de Pascua. Ellos sabrán poco de la Pascua, pero sí saben disfrutar de una buena comida. Por eso lo disfrutaron de manos de sus cuidadores. De esta manera llegamos al final del Mundo al Día.